entonces. Bueno, sí, aquellos, insisto, aquellos que están entrando, saliendo de dispositivos, tampoco hace falta que nos mantengan al tanto de eso, quédense tranquilos, ¿sí? Uno puede entrar, salir cuando quiera de la reunión, no, no se pretende que estén acá todo el tiempo, ni que asistan, ¿sí? Esto es para ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, la vez pasada habíamos charlado de una pequeña introducción del contenido de la materia. Habíamos visto alguna que otra propiedad eh, con los números naturales que iban, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Recuperamos por ahí algún concepto de multiplicación, los símbolos que vamos a usar, si algunas de estas propiedades valían, por ejemplo, tanto para la multiplicación como para la división. Establecimos un orden de las operaciones y eso es algo que nos va a venir bien para responder una primer duda que había surgido. Un compañero nos la trajo, entonces estaría bueno ver cómo podemos usar lo que vimos la clase pasada por ahí para responder eh, la duda que se nos trajo, ¿no? La duda que se nos trajo fue esta de acá, si pueden apreciarlo. Es un cálculo combinado, se llama. Fíjense que no hay ningún contexto acá, ¿no? Esto no sabemos qué estaría representando esta cuenta que hay acá, o esto jeroglífico. Por ahí uno no ve ni siquiera una cuenta. Bueno, yo al menos veo algún símbolo conocido como el de sumar, el de restar, y los puntitos que andan sueltos, ¿no? Alguno indicará o multiplicar y el otro indicará dividir. Bueno, eh, entonces, ¿cómo usamos, por ejemplo, lo que habíamos visto la vez pasada, que era lo siguiente? Esto de acá. Yo lo traje del pizarrón de la clase pasada, ¿sí? La vez pasada habíamos charlado con algunos ejemplos que definitivamente teníamos que establecer un orden, si no, una misma cuenta hecha de distinta forma nos iba a dar distintos resultados. Entonces, ¿ambos caminos servían? ¿Solo uno? ¿Qué pasaba? Y lo que terminamos construyendo fue esto que vemos escrito acá. Bueno, pero la pregunta está bien, lo escribimos, pero ¿cómo lo usamos? ¿No? Entonces, esta es lo grueso de hacer alguna cuenta, ¿no? Que sea, por ejemplo, así larga. Esta es una cuenta larga. Fíjense, aparecen paréntesis, muchos paréntesis, ¿no? Yo veo un paquete de paréntesis acá, otro paquete de paréntesis acá. ¿Qué más veo? Bueno, veo una multiplicación acá, una división acá y acá encima en el medio hay una suma. Entonces, lo que primero podríamos hacer para encarar este tipo de situaciones es ir de atrás o de abajo para arriba, en este sentido de lo que vemos en el orden, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque para sumar o restar dos números, primero necesitamos saber quiénes son esos números, ¿no? O sea, yo no sé sumar un bicho feo como este que tengo acá del lado izquierdo con este bicho que tengo acá del lado derecho. Fíjense que acá hay un símbolo de más, ¿sí? Entonces yo, a priori, no sé sumar esta cosa así como está con esta cosa así como está, ¿sí? Entonces, esto ya nos establece, si quieren, un primer orden en lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, si a alguno no le parece eh, intuitivo esta idea de, bueno, veo una suma en el medio que está como separando dos cosas, me tengo que preocupar en estas dos cosas primero, ¿no? Incluso si uno no piensa en ese símbolo de más, lo que sí podía identificar, primero que nada, era lo que teníamos en la primera prioridad, que era el paréntesis, ¿no? O sea, habíamos dicho que el símbolo este de los paréntesis nos indicaba una prioridad número uno. O sea, tenía que prestar especial eh, atención a estos dos términos, si quieren, primero. Y digo término entre comillas, quiero decir estos dos paquetes que andan dando vuelta acá, este de acá y este de acá. Si yo me dejase regir por eso, tendría que hacerlo así. Podría haber identificado primero la suma, que me separaba en dos partes, y hacer después cada parte por separado. De ambas formas estamos respetando este orden de las operaciones, ¿sí? Estamos diciendo, hay que saber que queremos sumar para poder sumar. Al mismo tiempo, uno puede ir a rajatabla y decir, bueno, miro si hay un paréntesis. Yo veo un paréntesis acá y un paréntesis acá.
Entonces lo pienso por separado. ¿Qué hay dentro de un paréntesis? 7 menos 13, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? Pueden hacer cuentas como auxiliares, al costado. Yo por ahí les recomiendo eso, sí, al principio, cuando recién arrancan, a escribir por separado, cuentas auxiliares, ¿no? Podríamos escribirlo incluso. Bueno, para encarar esto, que definitivamente tiene mucha cuenta dando vuelta, hay compañeros ya en el chat que proponen o 6 o menos 6. Entonces, cuál es el resultado? ¿Con más o con menos? Da como está. 6. Es negativo. Bueno, pero Menos 6. aquellos que decían 6 positivo, yo lo que quiero es presentarles que nosotros partimos de tener, imagínense, 7 cajas o 7 productos en nuestro stock y se nos están queriendo sacar 13. Yo definitivamente no puedo sacar 13 si solo tengo 7, ¿no? Voy a poder sacar 7 y después voy a deber. Entonces ahí es el por qué nos queda menos, ¿no? Menos 6. Fíjense, yo tenía un stock de 7 y si quieren retirar 13 no van a poder. Voy a terminar debiendo. ¿Sí? Entonces ayúdense. No sé si José estás queriendo preguntar algo o... José. Recuerden por favor de silenciar el micrófono si no estamos hablando, ¿sí? Porque a veces se escucha de fondo sin querer la casa. Bien. Si quieren preguntar o hablar o charlar de esto, por favor, habilítenlo y sin problema. Lo mismo... Acuérdense por favor de eso, ¿sí? Bien. Profe, yo me confundí ahí, pero ya lo entendí, creo que entendí. Con la idea del Sería stock 13, ayudó. creo que 13 menos 7 sería 6, pero yo pensé que iba a dar número entero, o sea, 6 nada más, sin Número el... natural. El, Claro, eso, número el natural. entero, número entero, por ejemplo, un ejemplo de número entero es el menos 6. Los números naturales tienen el 1, 2, 3, 4, 5, eternamente. Y los enteros Ajá, son los que abarcan no solo estos que dijimos ahora, de los positivos, sino que también los negativos. bueno, Lo que una sí pequeña hizo confusión. Matete en la cabeza es esto de pensar, ah, bueno, tengo que hacer la diferencia entre 7 y 13. Entonces uno piensa en 6. Pero Ujú, si le damos el contexto de partir del número 7, de que tenemos algo, 7 elementos en stock, en una tienda, por ejemplo, y me quieren sacar 13, no van a poder sacar los 13. ¿Sí? claro. Voy a terminar debiendo. ¿Y cómo representábamos esta idea de la deuda o de deber con el símbolo menos? ¿Sí? Bueno, definitivamente, si lo hacemos al revés, 13 menos 7, ahí sí obteníamos el 6 positivo, ¿no? Porque teníamos 13 cosas a nuestra disposición y si nos sacan 7 nos van a quedar 6. ¿Sí? Bueno, está bueno que haya surgido esto para empezar a organizarnos con las cuentas. Eh, A mí, profe, me sirvió eso que usted dijo, tengo 7 y me van a sacar 13, claro. voy a quedar debiendo. Ahí entendí, muchas gracias. Ahí acomodó, bien. Ahí Es que entendí lo siempre, que usted siempre quiso pasa. decir. Siempre pasa. Sí, es muy común que esto siempre pase. Incluso más adelante va a volver a pasar y no pasa nada. La intención es siempre volver para atrás. El aprendizaje no es algo siempre en línea recta o siempre para adelante. Muchas veces vamos a tener que volver para atrás. Entonces, ya sabemos el resultado de este primer paréntesis, ¿no? Y fíjense, yo lo que podría ir haciendo es ir escribiendo o abajo o arriba de cada uno de ellos el resultado, ¿no? que empecé a obtener, solo para ir organizándome, ¿no? En la cuenta que debo hacer. En este caso, yo recomiendo por ahí escribirlo abajo. El tema es que si yo pongo menos 6, así suelto, eh, fíjense que el por 2 todavía no lo usamos, ¿no? No hicimos por 2, no multiplicamos por 2. Entonces yo lo escribo. El símbolo del más que me quedó ahí colgado, tampoco lo usamos, lo escribo. Y ahora faltaría escribir el resultado de lo que sea que esté acá adentro, ¿no? Tenemos que hacer como una cuenta auxiliar
al costado, ¿no? Menos 6, menos 15. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Acá qué tenemos? Este es raro, ¿no? Menos 21. Claro, y Menos surge, 21. surge la misma pregunta, ¿no? Si es positivo o negativo. Estamos de acuerdo que acá hay dos cosas negativas dando vuelta, ¿no? Lo que vimos la clase pasada era que la idea de que podíamos sumar números negativos. Ejemplo, si yo tenía una deuda de $1 y le añadía otra deuda de $1, lo pongo así a propósito entre paréntesis para recordar que acá hay un número negativo y acá hay otro número negativo, que los estamos queriendo sumar. Entonces, ¿cómo interpretábamos esto, por ejemplo? Sería, bueno, añadiendo dos deudas. Voy a Menos tener una... 21. Más 21. Más 21. ¿No? Ahí lo Perdón, respondemos. no, estoy hablando sola y tengo... Tranqui, no pasa nada. Se está adelantando la compañera. Es mostrar el ejemplo con los números pequeños al principio, de dos deudas de $1, y después llevarlo a un ejemplo que tiene que ver con la cuenta que hay que hacer. Si debemos $1 y me añaden otra deuda de $1, voy a tener una deuda más grande. Voy a deber en particular 2, ¿no? Bueno, pero es lo mismo que haber pensado escribirlo así que escribirlo así. Menos 1, menos 1. ¿Sí? Me quieren sacar $1 y ahora me quieren volver a sacar otro dólar. En total, me van a estar queriendo sacar 2. Estas son dos formas de escribir lo mismo. ¿Sí? No tiene por qué salir mucho de la intuición, pero a mí incluso, a pesar de que esta escritura de acá tiene más símbolos dando vuelta, a mí me deja un poco más claro qué es lo que está pasando. Me están diciendo hay que añadir dos deudas. Ah, bueno. En cambio la de acá abajo, en ningún momento me habla de añadir dos deudas, ¿no? Porque acá yo veo menos 1, menos 1. No sé, ¿qué es eso? Bueno, podría decir entonces, tengo una deuda de $1 y ahora se me está debitando de nuevo $1. Uno al lado del otro. ¿Sí? Es lo mismo que simplemente pensar en añadir estas dos deudas. Tenerlo escrito como lo tenemos acá arriba, o tenerlo escrito como lo tenemos acá abajo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, y profe, ¿para qué menciona esto? ¿Para qué tanta molestia con, bueno, menos 1 me tiene que dar menos 2? Bueno, porque acá tenemos algo parecido, ¿no? Fíjense, aparece menos 6 menos 15. Es parecida a esta de acá. Bueno, pero si yo no sabía bien qué había que hacer, podía quizás transformarla en algo que por ahí tiene un sentido, añadir dos deudas. En cambio, en contraste al ejemplo que tenemos acá con la deuda de $1, lo que se añaden acá son dos deudas, pero una es de 6, la otra es de 15. ¿Sí? Bueno, esto sería equivalente, si quieren. No hace falta que lo escriban así, pero sería equivalente a decir que estoy añadiendo dos deudas, una de 6, otra de 15. Y ahora que tenemos presente esto, creo que ya podemos afirmar que va a haber una deuda más grande, ¿no? Si debo 6 y ahora me añaden otra deuda de 15, y voy a estar debiendo bastante más. Voy a estar debiendo el número 21 que anda dando vuelta, ¿sí? No va a ser el número positivo 21, porque de sumar estas dos deudas voy a tener una deuda más grande ahora, ¿sí? Entonces, esto es menos 21, ¿sí? Bueno. Sabemos el resultado de esta de acá, sabemos el resultado de esta de acá. Lo escribo también acá arriba por si quieren. Estas dos formas nos representan la misma cuenta. Escribirlo sin el más en el medio y solo escribirlo menos 6, menos 15 nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que si nosotros teníamos, por ejemplo, algún monto inicial, si yo tenía 0 dólares en mi cuenta bancaria, imagínense que yo ponía un 0 acá. Y me restan 6. A esta altura de la cuenta voy a deber 6. Bueno, y si ahora me vuelven a restar 15, voy a deber 21. ¿Sí? Entonces, lo pueden interpretar de muchas formas. ¿Sí? Bueno. Entonces, sí, cuando hay números negativos siempre vos quedás debiendo, hay que sumarlo.
Siempre que tenemos dos números negativos, ¿cómo es lo que dijiste ese? Como siempre, por ejemplo, cuando tenemos menos 6 y menos 15 o otro número, siempre cuando haya negativo, hay que sumarlo. Siempre y cuando tengamos un número negativo al lado del otro, podemos reinterpretarlo como que se están añadiendo dos deudas. Sí, habría que sumarlo, entre comillas, a esos números y hay una deuda más grande. Sí, sí. O sea, profe, nosotros siempre... ¿Cómo, Karen? Creo que era Karen la que empezó a hablar y se muteó. O Ezequiel, creo que también quería decir algo. Por ejemplo, si yo tengo paréntesis menos 7, paréntesis más, paréntesis menos 11, paréntesis. Decime una vez más el ejemplo. Menos. Para, Ezequiel, vos las haces en el aire y yo me estoy mareando. No importa, está buena. Él está súper rápido y yo digo, ¿qué está diciendo? Hace una semana que estoy con esto, ¿sabes qué? Pero está bien que surjan estas Es un preguntas, capo, porque te digo. hay símbolos raros que andan dando vueltas, hay cuentas raras que van a aparecer. Está bueno tener muchos ejemplos, ¿sí? Lo que ya pudimos apreciar recién es que si vemos menos un número, menos otro número, como este es el caso de acá, lo que terminó pasando es que va a tener el menos también, va a ser una deuda, pero ahora un poco más grande, ¿no? Parece, entre comillas, como decía el compañero, que los sumamos al 6 con el 15, pero no me olvido de poner el menos delante, ¿sí? Lo que el compañero proponía, quizás, era menos más algo así, ¿no? Si mal no le entendí, 7. No, es paréntesis menos 7, Paréntesis menos 7. Paréntesis más, paréntesis menos 11. ¿Y esto qué es, no? Bueno, es la misma situación que teníamos antes, ¿no? Pregunto. ¿Por qué lo digo? Porque estamos añadiendo dos deudas, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener efectivamente es una deuda más grande. Acá va a haber una deuda de 18, ¿no? Bueno, otra forma de escribir esto mismo sería, bueno, restame 7 a mi cuenta bancaria y restale después 11, de corrido. Bueno, si pasa eso, voy a deber 18. ¿Sí? Son dos formas distintas de escribir lo mismo. Una deja más claro para mí que se están añadiendo estas dos deudas. Cuando lo escribo de corrido, me cuesta un poco pensarlo, pero también puedo. Digo, ¿no? Cuando uno tiene el ticket de compra del súper, fíjense que abajo de todo, si es que compraron algo con descuento, les aparece menos un número, menos otro número, menos otro número, todo seguido, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo hacen para saber cuánto fue el descuento total? Añaden todos los numeritos de los descuentos, ¿sí? Todos esos numeritos de los descuentos los engloban en un solo descuento grande y listo, ¿sí? Verónica, si querés hablar, no hace falta levantar la manito, habiliten el micrófono. Yo lo que quería decir, que es lo que noto también con mis compañeros, que creo que estamos todos en lo mismo, es que nosotros interpretamos que si están los paréntesis, es totalmente distinta la cuenta. Creo que todos nos pasa lo mismo, que cuando vemos los paréntesis no sabemos qué hacer, nos perdemos y tenemos que sumar, restar, creo que nos traban los paréntesis entre los números. Por eso, el paréntesis, el objetivo que tiene es, primero que nada, indicar un orden, ¿sí? Un orden de prioridad. Por otro lado, fíjense que acá, si lo mirase a rajatabla con esa idea del orden, de lo que hay que hacer, bueno, miro este primer paréntesis. ¿Hay algo que hacer acá? No. Está el número negativo menos 7, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿para qué el paréntesis? Bueno, para no olvidarme de que acá estoy añadiendo dos deudas, ¿sí? ¿Por qué digo esto de poner el paréntesis y soy medio molesto con eso ahí? No hace falta que lo pongan, pero imagínense que yo no lo ponía. Miren lo que queda escrito. ¿Se entiende lo que hay que hacer acá? Yo veo un más al lado de un menos. Y ahí me asusto. No sé si hay o que sumar o restar, ¿no? Claro, ahí yo me confundí también. Muchas veces me confundió, me hice un matete en la cabeza y me quedé ahí congelada, no pude hacer por eso.
¿sí? Por eso mismo es que a veces, a pesar de que no parezca necesario poner el paréntesis, yo me atrevo a ponerlo, pero para recordar que lo que se está sumando son dos números negativos. Y ahí acudo, digo, bueno, hay dos deudas que andan dando vuelta. Las quiero añadir. Bueno, añadir dos deudas, deuda más grande. Si a una deuda le resto otra deuda, lo que habíamos visto en la clase pasada es que ahora teníamos una deuda más pequeña. ¿Sí? Diga. Profe, Sí. una consulta. Lo que está diciendo Ezequiel, por ejemplo, son la actividad de operaciones combinada número 5. Deberíamos resolver algunas de estas operaciones porque si no se mezclaron dos puntos y no se resolvió ninguno. Bueno, lo que estamos haciendo va a ayudar para resolver cualquier actividad que ustedes Claro, tengan de algún pero cálculo combinado. ¿Sí? por ahí uno que no lo entiende, por ahí sabe resolver esto, pero toda la operación anterior, o sea, todo lo que sigue en la misma operación, después no Ahora, lo vamos ahora a saber recuperamos entender. la cuenta original de donde salió esto, ¿sí? O sea, esto era como una cuenta aparte para aclarar algo sobre el uso del paréntesis, que está bien, ¿sí? Está, muy bien. No está mal detenernos acá el tiempo que haga falta para aclarar esto, porque si no, después más adelante nos va a explotar más aún la cabeza. No es el objetivo. Al contrario, fíjense, yo no hago esto de poner el paréntesis acá solo para molestar. ¿Vieron? Yo decía, bueno, para que me aparezca algún contexto con el cual ayudarme, ¿sí? Para poder hacer la cuenta. Bueno, y ahora sí, volviendo acá, lo que teníamos de resultado de esta cuenta que teníamos acá era menos 21, ¿no? Pero fíjense, miren lo que pasa. Yo tengo un símbolo más que venía de acá arriba, que no lo toqué, pero ahora esta cuenta me dio negativo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo así? ¿Al menos 21? ¿O para no marearme, me atrevo y le pongo un paréntesis? Para recordar que ahí hay un número negativo. Fíjense, uno estaría muy tentado a escribirlo tal cual así, ¿no? Lo deja escrito así y ya está. Y acá con el menos 6, que nos dio de resultado el primer paréntesis, tampoco le habíamos puesto paréntesis. Bueno, ¿qué pasa si nos atrevemos a ponerle paréntesis? ¿Cambian algo? No cambian nada en este caso, ¿sí? Porque nosotros ya teníamos el paréntesis acá, teníamos el paréntesis acá, y lo único que estamos diciendo, bueno, acá está el resultado de esta cuenta anterior. Acá está el resultado de esta cuenta anterior. Y nos aclara un poco más el panorama, ¿sí? Porque antes, si yo no ponía este paréntesis de acá, del menos 21, si lo dejaba así suelto, me pasaba lo mismo que dije hace un rato, de que aparece un más menos. Y ahí me suele hacer más ruido a mí, ¿sí? Ustedes, si quieren dejarlo así y entienden que hay que añadir un número negativo, no pasa nada. Pero yo me atrevería a poner paréntesis. Y no me olvido que tengo que dividir por 7, ¿no? Una consulta, profe, Diga. que es una duda que siempre se empieza del lado izquierdo No. a resolver, no. A ver, no es que siempre estamos obligados a hacerlo. ¿Es lo más conveniente? Sí. Respetar siempre el orden quizás de lectura, ¿no? Ir de izquierda a derecha. En Y cambio, después siempre, yo pregunto, Verónica, si yo hacía esta cuenta primero, la que voy a señalar acá con rojo, si yo hacía esta cuenta primero y después hacía esta cuenta de acá, ¿me cambiaban algo los números que iba a poner acá y acá? no, yo pregunto por la cuestión de que ¿No yo cambia? pensé que primero se empezaba dividiendo y después iba por la suma y las restas. Bueno, la pregunta es, ¿yo podía dividir acá? O sea, ¿yo podía hacer la división por 7? Y yo no sé Y no dividir porque a está el menos... paréntesis, ¿no? Hay algo que hacer previo, ¿no? Es lo que vos reconociste. Claro, Tal sí. cual. Fíjense, no sabemos a quién hay que dividir ahí por 7. Es una cosa rara, un bicho. Bueno, ataquemos primero ese bicho, sepamos qué número es y después podemos hacer la división. Por eso este orden que ven acá, ¿no? Fíjense, primero estaban los paréntesis. Recién en segunda prioridad nos aparecían la multiplicación y división. ¿Sí? Bueno, ahora que lo tenemos escrito así, vuelvo un poquito para la izquierda y me fijo cuál es el orden de las operaciones. Ya atacamos los paréntesis, ¿no? Bueno, no hay más que hacer dentro de los paréntesis porque ya obtuvimos un número negativo acá, un número negativo acá, listo.
pero lo dejo el paréntesis para recordar que son números negativos. Ahora, en el segundo orden de las operaciones nos aparece multiplicación y división, antes que cualquier suma o resta. Entonces yo identifico que acá había una suma, ¿no? La que le puse la flechita que está en el medio. Bueno, yo veo una multiplicación acá y veo una división acá. ¿Sí? Entonces yo tengo por un lado esta cosa, por otro lado esta cosa, que se están queriendo sumar pero no pueden. ¿Por qué no pueden sumarse estas dos cosas? Ah, porque yo sé sumar números, ya sean positivos o negativos, pero yo no sé sumar 2 por menos 6, como un paquete entero, con algo más, ¿no? Entonces, primero tendríamos que atacar la multiplicación y la división. Entonces, 2 veces una deuda de menos 6 es lo que habíamos charlado la vez pasada, ¿no? Nosotros podíamos multiplicar con números positivos y negativos. De hecho, había quedado pendiente para hoy hablar de por qué menos por menos nos daba más. Vamos a ver si llegamos a eso. Yo espero que sí. Lo podemos usar porque lo traje como una proposición. Simplemente para poder realizar las cuentas, está bueno que sepan de dónde sale igual. Y no creerlo por arte de magia. Entonces, 2 veces una deuda de 6. ¿Qué era esto? 2 por menos 6. Bueno, esto era tener 2 veces una deuda de 6. Si nosotros nos dejamos... Hay alguien que se está queriendo unir, pobre, y no puede. Ahí va. Bien. Tenemos una deuda, o 2 deudas de 6. Esto era lo mismo que hacer menos 6 más menos 6. De la misma forma que hacíamos que 2 por el número 6 era 6 más 6, que nos da 12. Bueno, acá lo que tenemos 2 veces no es el número 6 positivo, es el número 6 negativo. Y esto se nos transforma en una deuda más grande. Una deuda de 12. ¿Sí? Otra forma de interpretarlo era con, si quieren ir más mecánico, luego de esta deducción, con la regla de los signos que construimos, ¿no? Que decía que si diferían en el signo, los números que se multiplicaban, el resultado de la cuenta nos iba a quedar con el signo menos. ¿Sí? Y en este caso pasa eso. El número 2, fíjense que no tiene un menos delante, no es un menos 2. Este es un número positivo, este tiene el menos delante, es un número negativo, entonces el resultado nos quedaba negativo. ¿Sí? Entonces tenemos la deuda de 12. Veo que varios en el chat también lo habían escrito. Tenemos la deuda de 12 por ese lado, que se añade con una deuda de 21 dólares, por ejemplo, que se va a distribuir en igual cantidad entre 7 personas. Eso significaba dividir, ¿no? Cuando uno hacía una división, 21 dividido 7, estaría queriendo distribuir 21 cosas entre 7 o lugares o personas, lo que fuera. Bueno, 21 dividido 7, ¿cuánto nos da? Bueno, ya tiran el resultado con número negativo, ¿no? Porque era una deuda. Tenía una deuda de 21 que se está queriendo distribuir entre 7 lugares o 7 personas o 7 lo que sea. Efectivamente nos va a quedar una deuda de este lado de 3, ¿sí? Del lado derecho. Esa regla de los signos también servía para la división. Yo les había comentado, creo, la vez pasada. Y acá pasa eso, ¿no? El número 7 es positivo. Y el número 21 que tenemos acá es negativo. Entonces, como difieren en el signo, nuestro resultado nos va a quedar negativo. Pero acá vuelve a pasar lo mismo que antes, ¿no? Me queda un más al lado de un menos. Y no me agrada a mí, ¿no? Y del otro lado también dejé al menos 12 sueltito, sin ningún paréntesis. Bueno, yo me puedo atrever y ponerle un paréntesis más a cada uno para no olvidarme de que lo que hay acá es una suma entre dos deudas. ¿Sí? Si, por ejemplo, el resultado de esta división me quedaba positivo, no hacía falta que ponga paréntesis. ¿Podía poner? Sí. Pero ahí ya era un exceso, creo yo. Bueno, fíjense que yo nunca puse igual a, igual a, igual a, pero renglón a renglón fui poniendo lo que me iba dando en cada cosa. ¿Sí? En cada
parte que estaba haciendo yo del cálculo. Y finalmente, tiene que darnos una deuda más grande esto, ¿no? Estamos añadiendo, ahí veo muchos compañeros en el chat que pusieron, sí, ahora vas a estar debiendo 15, ¿no? Debes 12 por un lado, debes 3 por el otro. En total, si añadís las dos deudas, vas a deber 15. ¿Sí? Y si quieren, ahí lo pueden poner del lado derecho, lo pueden poner como menos 15 acá abajo, como ustedes gusten. ¿Sí? No es muy relevante dónde uno lo pone. Sí, quizás seguir una estructura de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, para no marearnos, ¿no? Como decía la compañera, bueno, yo puedo empezar del lado derecho e ir para la izquierda. Si uno tiene muy claro el orden de las operaciones, ¿sí? Que es lo que yo decía, no hace falta arrancar por este primer paréntesis. Uno podría haber arrancado por este de acá, ¿no? Al fin y al cabo iba a tener que escribir los mismos números tanto acá como acá, el menos 21 y el menos 6, ¿sí? Lo que sí se tenía que respetar después era, bueno, antes de hacer la suma, tenía que encarar la multiplicación y la división, ¿sí? Antes de encarar la suma que estaba acá en el medio, tenía que haber atacado la multiplicación y la división, ¿sí? Cosa que no podía hacer hasta que no resolvía estos paréntesis primero, ¿sí? Bueno, vieron que podíamos encararlo con este orden, pero al ser de los primeros ejercicios que uno hace, obviamente marea al principio, no se pretende que esto salga ya. Insisto, lo vuelvo a decir una vez más. No se pretendía que ya entreguen el primer trabajo práctico ni nada por el estilo. Tenemos hasta el 8 y hasta el 8 vamos a tener... bueno, yo no recomiendo entregarlo el 8, pero fíjense que vamos a tener dos clases más. El primero y el 8 conmigo en este día, en esta franja. Entonces uno si quiere incluso podría esperar hasta esa clase, después de la clase, terminar de hacer algo y entregarlo. Yo no recomiendo esperar a al último momento por si pasa algo, ya sea con el internet, con la luz, con lo que fuera y no se pudo entregar, solo para evitar esa situación, ¿sí? Pero con lo que vamos a ver hoy y con lo que vamos a ver el miércoles 1, ya la gran mayoría de los ejercicios, espero yo, se puedan hacer, ¿sí? Del TP1. Bueno, entonces, no sé si quedó alguna duda o consulta de este de acá. El punto C era más complejo, dice Mónica. ¿Cuál punto C? ¿De esa actividad que tenía esta cuenta? ¿Cuál decís, Mónica? Es la actividad número 5, profe, que son operaciones combinadas con Bueno, enteros. bueno, pero el procedimiento va a ser el mismo en todos, ¿sí? Por ahí va a ser un bicho más grande, más feo, pero el orden va a ser este que tienen ahí a la derecha, ¿sí? Y Laura pregunta en el chat, para la próxima, ¿se puede abrir y cerrar varias veces el trabajo práctico? Sí. Ustedes lo pueden cerrar, ir haciendo de a poquito a medida que ustedes vayan haciendo actividades. Eso no hay problema. Siempre y cuando ustedes no toquen donde dice entregar y terminar, enviar, les pregunta varias veces, ¿sí? No se entrega solo el trabajo práctico, ¿sí? Porque ha pasado que nos han dicho que se entregaba solo. No se entrega solo. El que dijo eso, no sé por qué lo dijo. Pero ustedes les aparece varias veces. ¿Estás seguro? ¿Querés revisar? Y les da un listado. Sí, esta pregunta la tenés respondida, esta la tenés respondida, para asegurarse la persona de que se le guardó la respuesta, se le guardó, listo, lo quiero entregar. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Bien. Bueno, ahí Mónica nos trae otro. No vamos a resolverlo, pero sí plantear la estrategia, ¿sí? Gracias por ponerlo en el chat. Así, Profe, diga. después yo tengo una consulta de una que acá yo copié ecuación con propiedades y distributivas, pero por más que haya ejemplo, no lo entendí. Traté de buscarle la forma, pero no lo entendí. Después, si hay Dale. tiempo, se lo paso. Dale, sí, definitivamente. El tema es que quizás el de ecuaciones estaría bueno resolverlo para la siguiente clase. Pero Ah, bueno, si es algo, o si querés, a lo último, me lo decís antes de irnos y respondo eso puntual para vos si querés y lo retomamos la vez que viene. perfecto, no tengo apuro. Bien.
Yo para no dejar colgadas las dudas que tengan, sé que tienen un montón de dudas, ¿sí? Pero bueno, como la clase solo dura 1 hora y 20 aproximadamente, a veces no nos da tiempo para cubrir todo lo que quieren ver. Y bueno, considerando que somos muchos, ¿no? Somos 30 y, bueno, voy a redondear en 40. ¿En dónde está el trabajo, profe? Dice Tatiana. El trabajo, ustedes cuando van leyendo las unidades, tienen que ir leyendo todos los mosaicos que le van apareciendo en la materia. Una vez que completan las lecturas o las actividades de lo que sea que esté en la unidad, les aparece disponible para entrar al trabajo práctico como si fuese un nuevo cuadradito dentro de la materia. En la página principal de la materia les aparece, ¿sí? Pero tienen que haber leído previamente el contenido de la unidad 1, ¿sí? Así que asegúrense de chusmearlo. Bueno, lo que nos traía Mónica era este ejercicio de acá. Y fíjense que acá es un bicho feo, ¿no? ¿Y por qué digo que feo? Bueno, porque hay varios paréntesis dando vuelta, hay números por ahí grandes. Asusta al principio, pero la idea es la misma, ¿sí? Voy a traer acá el orden de las operaciones. Con esta tablita o orden que tenemos acá, vamos a poder encararlo, ¿sí? ¿Y por qué digo que lo podemos encarar? Bueno, lo primero que yo hago a rajatabla si quieren es preguntarme si hay algún paréntesis. Entonces identifico, ¿habrá algún paréntesis? Yo veo que hay varios, ¿no? Veo un paréntesis acá. Veo un paréntesis acá. Veo un paréntesis acá. ¿Sí? Entonces, lo que primero debería resolver es lo que sea que haya dentro de cada uno de ellos. En el caso que haya que resolver algo, ¿no? Porque fíjense este del medio que marqué acá. ¿Qué tiene ahí? Un número negativo -8. ¿Hay algo que hacer? No. Pero está bueno dejarlo y no sacarlo, para recordar que acá se está multiplicando por un número negativo, ¿sí? Fíjense, si yo no ponía el paréntesis ahí me iba a quedar por -8. Por ahí a uno no le marea lo que hay que hacer. A mí sí. Porque yo no sé si tengo que restar o tengo que multiplicar. Entonces, ante la duda, dejémoslo. Total, no molesta mucho. Lo mismo con este de acá, ¿no? Fíjense, ¿qué hay dentro de este paréntesis? Un -7. La misma idea. Es solo un número negativo. Dejémoslo, ¿sí? Entre paréntesis. Entonces, la primera cuenta que habría que hacer es la que está acá dentro de este paréntesis, ¿no? La que dice -13 más 54 dividido 3. Esto lo haría como cálculo auxiliar, a un costadito, ¿no? Lo pondría, por ejemplo, acá abajo. Ahí. ¿Te puedo interrumpir medio Sí. segundo? Ay, no sé por qué se me generó la duda ahora. Mirá, es en base a lo que vos decís. Viste que ahí te queda 161 dividido -7. Ahora, mi pregunta es porque no hay paréntesis adelante del 161. 161. Entonces, ¿-7 el 161 o no? O sea, ¿O es un la número pregunta, natural? la ¿Es un pregunta, menos o un número natural? la pregunta de la compañera es qué hacer con este menos de acá. Exacto. ¿Sí? No sé si lo pueden apreciar. Es muy buena la pregunta. ¿Sí? Se me ocurre que a la cuenta, el resultado de ellos, ¿sí? Restarle el resultado de 161 menos 7. De 161 dividido -7. Dividido -7. Claro. Se me ocurre. Sí, O lo interpreto como que es un menos 161, o sea, un número negativo. Ajá. Bueno, No tiene pero si lo paréntesis. interpretás como -161, ¿qué estaría pasando? Yo lo que veo entonces es que estarías diciendo, bueno, ¿Qué hago con eso? tendría que haber un paréntesis más dando vueltas, ¿no? Claro. Tendría que aparecerme por ahí en rojo un paréntesis así. Y Claro, mi abre paréntesis. mi pregunta entonces es, ¿y qué pasa acá en el medio? Bueno, esa es la pregunta que me dice, pero hice así una vuelta de ojo y dije, uy, ¿qué pasó ahí? Quedó un Bueno, menos 161, me pregunté yo. yo lo Y a la que... vez digo, mirá la importancia del paréntesis. Está bien, está muy bueno que lo haya notado y de hecho les voy a decir. Uno puede, ante estos casos, donde vea una situación así, donde se está restando un 161 o algún número que sea, en este caso, de dudosa proveniencia, si es positivo o si es negativo, bueno, lo podemos interpretar de ambas formas. Eso es lo curioso acá. ¿Por qué lo digo?
Bueno, uno puede pensar, como dice la compañera, de restar el resultado de hacer esta división. Con el 161 dividido menos 7. Está perfecto. Y esa es la intención. Al no ver un paréntesis, uno lo que normalmente haría es eso. Ahora, ¿podríamos hacer que aparezca un paréntesis? Sí, como poder podríamos. El tema es que ponemos donde puse la flecha yo, porque entre lo que está de este lado izquierdo y lo que está de este lado derecho, es como que no hay ninguna operación, ¿no? Pero ahí bien decían en el chat recién que cuando están juntos dos paréntesis se multiplica. Bueno, pero estaríamos cambiando la cuenta ahí. Ese es el Ah, tema. Fíjense, ¿qué les había dicho yo antes? Si uno tiene, por ejemplo, lo voy a poner con un 10. perdón, no quiero marear, pero es No, una no, duda que está se me perfecto, está generó. perfecto, está perfecto. Vamos a hacer dividido. Vamos a hacer con números más pequeños y que sea cortito. Algo así. Vamos a hacerlo con números pequeños para que se entienda lo que podemos hacer y lo que no, para que nos dé igual la cuenta. Ok. ¿Sí? Bueno, si uno se rige por el orden que habíamos establecido, diría, bueno, yo tengo que restar dos cosas, tengo que saber quiénes son. Del lado izquierdo tengo un 10, del lado derecho hay una división entre estos dos. Entonces, tendría que primero saber quién es este bicho de acá, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 10 menos 8 dividido menos 4. Si lo pienso así, ¿sí? Fíjense, este menos lo dejé acá quieto. 8 dividido menos 4, el 8 es positivo. Se está dividiendo con un número negativo, el resultado me va a dar negativo. Es negativo, sí. 8 dividido 4 me va a dar 2, ¿no? Entonces ahora me queda que se está sacando una deuda. ¿Cómo interpretábamos esto nosotros? Cuando teníamos menos menos, se nos transformaba en un más. ¿Sí? Cuando estábamos sacando una deuda, se nos estaba transformando en un más. Esto nos va a quedar igual a 10 más 2. Esto nos da 12. Bueno, pero imagínense que yo quería seguir el otro camino. ¿Sí? El otro camino que proponía la compañera. Que no era así. El camino que proponía la compañera era, bueno, incluir al menos con el 8. Vamos a ver qué pasa. Si yo hago 10 menos 8 dividido menos 4 y considero a todo esto como un paquete, ¿sí? Considero a todo esto como un paquete. Mi única pregunta entonces es qué está pasando acá entre este paquete que yo hice y el 10. ¿Hay una multiplicación, como decían algunos compañeros? ¿Qué está pasando acá? Bueno, si yo multiplico, vamos a ver qué resultado nos da. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Tengo menos 8 dividido menos 4. Como los signos coinciden, el resultado va a ser positivo, ¿no? Esto lo pongo como pregunta, si efectivamente da esto. Menos 8 dividido menos 4 coinciden en el signo, entonces nos va a dar 2 positivo, ¿no? ¿Es igual a 10 por 2 esto? Pero 10 por 2, ¿cuánto me daba? Me daba 20. Y nosotros sabemos que nos tiene que dar 12. ¿Se puede ajustar de otra forma para que nos dé bien? Sí, se puede. Uno lo que puede hacer es pensarlo no con multiplicación, sino con suma. Y ahí, del lado derecho, lo único que pondría es esto de acá. Son dos formas distintas de hacer la misma cuenta, ¿sí? Uno la hace como quiere. Si le resulta más complicado pensar en que acá hay una suma, lo ignora y sigue el orden de las operaciones tradicionales. ¿Qué pasa en este caso? Tengo este paquete. Tengo que ahora es 10 más menos 8 dividido menos 4, menos dividido menos, se nos transforma en un más. 8 dividido 4 me da 2. Y este sí coincide. Entonces, lo podés pensar de ambas formas. El tema era qué símbolo poníamos acá, ¿no? Entre nuestro nuevo agrupamiento y lo que teníamos del otro lado. ¿Se ve la diferencia? Si poníamos un más, nos dio igual. Si multiplicaba, ya estaba cambiando la operación que hay que hacer. ¿Sí? Esto es parecido a como cuando transformábamos de este lado la cuenta
de tener suma de dos deudas a simplemente restar muchas veces seguido, ¿sí? Como aparecía menos dando vuelta, acá, como aparecía este menos dando vuelta, yo lo que asumo es que hay una cadena de sumas y restas. Si yo de prepo encajo una multiplicación, pueden pasar cosas raras, ¿sí? Si quieren modificarlo así, lo pueden modificar así para hacer la cuenta involucrando en la división el símbolo menos. Ahora, yo lo que les recomiendo es no meter cosas de más donde no van, salvo para el resultado de alguna cuenta. Vieron como yo decía, este resultado me dio negativo, entonces lo pongo entre paréntesis. Listo. Porque si ya empezamos a meter paréntesis de más, hay más chance de pifiarle. Más de lo que es necesario por ahí, digo, ¿no? Necesario para mí es eso, indicar el resultado de alguna cuenta que hice previamente. ¿Sí? Fíjense, esta multiplicación yo la dejaría quieta, no la sacaría. Acá yo no introduciría un nuevo paréntesis. El que se atreve, sepa que lo puede hacer, siempre y cuando añada una suma, ¿sí? O sea, si yo quería poner el menos 161 entre paréntesis y respondiendo a algo que leí en el chat de recién, si yo hacía eso, lo que no me tengo que olvidar, si yo meto estos paréntesis acá, es que en el medio acá tiene que ir una suma, para que siga dando lo mismo, ¿sí? Porque yo estoy introduciendo ese paréntesis ahí. Esa es la clave. Yo estoy diciendo, bueno, y ahora a esto lo estoy separando. Bueno, pero la cuenta original que había acá era restar 161 dividido menos 7. Había una resta dando vueltas. Nosotros vimos que podíamos hacer este cambiazo de sumar dos números negativos o simplemente restar de corrido. Es parecido a lo que estábamos viendo en el otro pizarrón, por eso lo destaco. Pero bueno, más allá de eso, y para terminar de decir la estrategia de esto, es que sabemos que tendríamos que sumar el resultado de hacer esta división, del lado derecho. Bueno, y del lado izquierdo está esta multiplicación con un número negativo menos 8, ok, y este paréntesis de acá. Tendríamos que resolver esto primero que nada. Y yo lo había puesto creo que por acá abajo. ¿Y qué harían primero ustedes? ¿La suma esta? ¿Hay alguna resta que hacer? ¿O harían la división primero? ¿Cuál harían? División. La división, veo que dice una compañera, otro compañero Ángel lo escribe en el chat, ¿sí? Entonces, tal cual, ¿por qué haríamos primero eso? Fíjense, ¿hay algún paréntesis? No. De hecho, esto venía de un paréntesis. Esto era nuestro paréntesis. Ahora, ¿hay alguna multiplicación o división? Sí, yo la identifiqué acá. Entonces primero tengo que hacer eso. ¿Sí? Hago 54 dividido 3. Ok. Y recién al final hago la suma de este número negativo con lo que sea que me haya dado de este lado la cuenta. ¿Sí? Una vez que tengo el resultado de esta cuentita, aparte, vuelvo a mi cuenta original, lo escribo acá, imagínense que me dio, no sé si algún compañero ya hizo la cuenta, si alguno ya la hizo, 18. 18, confío en los compañeros, 18 positivo Sí. me da todo, ¿no? Sí. Bueno, confío en los compañeros, verifíquenlo. 18 da la división de 54 dividido 3. Ah, ya me parecía. Bien. Claro, porque no da al final. Después Bien, el bien. final da 5. 18. No, eso, 18 daba la menos división. 13, ahí va, y hay un más acá. O sea, a 18 si le sacamos 13 nos van a quedar 5, ¿no? 5, sí. Entonces, bueno, lo saco del medio, está bien que hayan comentado. Me queda 5 por menos 8. Y ahora acá estaba lo que uno decide hacer, ¿no? Puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo añadiendo menos 161 dividido menos 7. Hagan la cuenta, fíjense lo que les da, pero les va a dar lo mismo que haber hecho 5 por menos 8. Y acá ponían menos 161 dividido menos 7. Háganlo de ambas formas y van a ver que les va a dar igual. ¿Sí? Háganlo. Yo hice 5 por 8. Bueno,
Este les va a quedar como para completar, ¿sí? Ahora quisiera hacer los del trabajo práctico, ¿sí? Así ya tienen para ir acreditando la materia. O sea, esto sí nos sirve, nos re sirve, no es que no, pero Profe, el punto número 3 me está costando a mí del práctico. habíamos hecho una selección, ¿sí? A ver si estaba el 3, no me acuerdo, pero está el 6, el 9 y el 1. Si querés el 3 lo recuperamos la clase que viene, ¿sí? Invito a aquellos que dejemos Perfecto. colgados de retomarlos la vez que viene. Total, todavía tenemos tiempo para entregarlo, ¿sí? Perfecto. Entonces, o si es una duda muy puntual, espérame con la compañera al final y les menciono lo que sea. Bueno. Bueno, entonces, tenemos la primera pregunta del trabajo práctico que ya nos habla de algo que no estuvimos charlando. El valor absoluto. Bueno, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número, de cualquier número, es la distancia desde ese número hasta el 0, ¿sí? El valor absoluto o módulo, se llama también módulo. Por ahí algunos lo vieron con la palabra módulo. Ahí lo pongo, el valor absoluto de un número o módulo es la distancia de ese número hasta el 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos la recta numérica, pongo el 0 acá, pongo el 5 acá y pongo el menos 5 acá. ¿Cuál es la distancia desde el 0 hasta el 5? ¿Cuántos peldaños hice para llegar? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La distancia desde el 0 al 5 o del 5 al 0 son de 5 casilleros, ¿no? Y esta Y en distancia... el negativo es lo mismo, ¿Qué les parece? porque la distancia sigue siendo 5, menos 5 obviamente. ¿La distancia es 5 positivo o 5 negativo? No, ahí desde el 0 al 5 es 5 positivo. Ok. ¿Sí? Desde el 0 hacia mi izquierda, que es lo negativo, es 5 negativos. Pero estarías hablando en una distancia negativa. Pero es una distancia igual. Pero cuando pensamos en ir desde acá hasta, no sé, por ejemplo, la reserva natural. Sí. ¿Puede haber alguna distancia que digamos nosotros negativa? No, pero es como que el paso es igual. La cantidad, esa es la clave. La Sí. cantidad de peldaños es la misma. Claro. Eso es a lo que llamamos la distancia, a la cantidad de peldaños. No nos importa el sentido. Claro, no tenés Entonces una está bien. distancia negativa. Claro. No me marees. Ojo, no estoy diciendo que esa distancia tiene que ser negativa, todo lo contrario. Cuando uno habla de distancias, son siempre positivas. Claro, pero yo voy o 5 pasos para adelante o 5 pasos para atrás, pero siempre En voy a hacer ambas- 5 pasos. En ambas direcciones, si vos agarras una cinta métrica, vas a hacer los 5 pasos para un lado, los 5 pasos Y para el claro. otro van a medir lo mismo. Por eso, siempre De voy a eso- hacer 5 pasos. De eso estamos hablando acá, ¿sí? Ok. Incluso cuando hablamos de un número negativo, lo que ocurre es que el módulo o valor absoluto, como es la distancia al 0, no importa si me apunta para la izquierda, tiene que ser de 5. Bueno, pero esto no contradice lo que nos afirmaban acá. Miren, ¿qué estaba escrito acá? El valor absoluto de un número negativo es negativo. Ahí me están diciendo Es que falso. una distancia tiene que ser negativa. Y no. Ahí veo que me hace que no una compañera con la cara y claro. Efectivamente, cuando es una distancia es siempre positiva o 0. ¿Cuándo sería el caso de que una distancia me dé 0? Acordate de activar el micrófono si querés decir algo, Silvia. Cuando no te moves, te Cu- quedas o siempre cuando en el 0. cuando estoy pensando de la distancia de, por ejemplo, un número a sí mismo. ¿Cuál es la distancia del número 5 hasta el número 5? Pero está en el mismo lugar. La distancia es 0, ¿no? Es efectivamente eso. Bueno, entonces este tiene que ser falso, ¿no? Ahí ya tienen la primera pregunta. Clarísimo, profe, porque De- también en esa parte me confundí cuando decía la distancia entre menos 5 y 5, ¿cuál es?
y es 5. Claro. La distancia Ahora sí, siempre va a ser un número positivo. ¿Sí? exactamente. Si estamos yendo para arriba o para abajo, o para izquierda, para derecha, para donde sea, nos importa la cantidad de peldaños. Bueno, pero esas cómo las contamos, con números positivos. ¿Sí? Es verdad que hay 1000 metros por debajo del nivel del mar y lo consideramos como menos 1000 metros, sí. Bueno, pero si yo agarro una cinta métrica, la pongo en el nivel del mar, en la superficie, y voy bajando con la cinta métrica a los 1000 metros, bueno, en mi cinta métrica voy a tener los 1000 metros marcados. Esa es la distancia. ¿Sí? No me importa si voy para abajo, para donde sea, siempre va a ser sin el signo. Si lo quieren resumir a algo, olvídense del signo, solo el número. ¿Sí? En este caso el 5. Bien. Bueno, la pregunta 6, que veo que a unos compañeros le hizo bastante ruido. Espero que se pueda leer una de las 10 aprobada, por eso, muy bien. Acá tenemos a Juan, justo coincide conmigo. Tiene 4 años más que el doble de la edad de su hijo. Dentro de 3 años, la suma de las edades de ambos será 58 años. No es muy interesante, a mi opinión, este tipo de ejercicios porque es un acertijo, ¿no? Uno cuando quiere saber la edad de alguien le pregunta, che, ¿cuántos años tenés? Entonces, desde mi punto de vista, no son muy copados estos ejercicios, pero bueno, esa es una opinión personal. Más allá de eso, em, tenemos que modelizar esta situación de alguna forma, con alguna cuenta, ¿no? Porque hay edades de 2 personas que están como conectadas y tienen que responder a estas condiciones que nos dan acá en el enunciado. Fíjense que nos dan varias opciones. Antes que hacerlo, el ejercicio me gustaría preguntarles estrategias que se les ocurrirían, porque ven que hay muchas opciones, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo sería una primera estrategia? ¿Podríamos usar? Bueno, hay compañeros que proponen hablar de ecuaciones. Yo todavía no dije ni lo que es una ecuación. Entonces, una primera estrategia... La primera estrategia sería saber cuántos años tiene el hijo. ¿Y cómo lo harías? Y yo ahí haría... pará, que ni me acuerdo cómo es el... Será 58. ¿De las edades de ambos? ¿De las edades de ambos? La suma de las edades de ambos. Y ahí tenés que hacer una resta. Bueno, habrá que Tiene sumar, 4. habrá que restar, habrá que multiplicar. Sí. ¿Qué hay que hacer? Ya veo... ¿Cómo? ¿Ezequiel? ¿Qué ibas a decir? Veo que, por ejemplo, José nos propone hablar de ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, incógnitas, algo que no conocemos. ¿Qué es una ecuación? Bueno, alguna especie de cuenta donde haya alguna letra o cosa que no conocemos, como por ejemplo acá alguna edad. Bueno, la X me resulta raro hablar de una X acá. Yo diría, por ejemplo, la letra inicial de cada nombre, ¿no? O de Juan o de el hijo, ¿no? Que no tenemos el nombre. No tenemos el nombre. Pero bueno, podríamos decir la H para hablar del hijo. Bueno. Acá, profe, en este caso, yo cuando lo empecé a hacer, lo que hacía era, agarré, supongamos, no quiero decir para no decir la respuesta, porque ya lo hice, agarramos 18, que sería la edad del chico, del hijo, y lo sumé 2 veces, y después le sumé los 4 años más, y después le sumaba 3 más de lo que decía pasando los 3 años, y ahí es donde me confundía, porque no eran 3 años más, sino eran 6, era 3 por cada... Pero Verónica, ¿cómo sabemos que tiene 18 el hijo? Esa es la pregunta. No tenemos ninguna respuesta. Esa es la clave, dijo Verónica. Ir probando. Esa es una primera estrategia. ¿Sí? Así he hecho yo. He ido probando, sumando. Eso era lo que quería. Para mí ha sido muy fácil. Eso era lo que quería que lleguemos. ¿Sí? Acá. Con las estrategias. Una primera estrategia. Se suma la edad de Juan. Claro, ir sumando. Con la de su hijo y se le suman los 3 años que faltan. Vamos a ver. Imagínense que yo agarraba, siguiendo esa estrategia, imagínense que yo agarraba el primero, ¿sí? Y decía, bueno,
Juan tiene 36 y su hijo 16. Uno cuando empieza a probar, lo más común por ahí es que arranque desde el principio. Y dice, bueno, yo elijo esta. Vamos a ver si esta lo cumple. ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que Juan tiene 4 años más que el doble de la edad de su hijo. Primera frase. ¿Lo cumple esta opción de acá? ¿Tiene 4 años más que el doble de la edad de su hijo? ¿El doble de 16 cuánto es? 32. 32. Y 32 Sí, más sí, 4 me da bastante. 36, ¿no? Ok, entonces Sí. cumple la primera parte. Puedo continuar a ver si se verifica la otra parte. Dentro de 3 años, la suma de las edades de ambos será 58. ¿Cumple esa otra parte? Bueno, pasan 3 años. ¿Cuántos años van a tener Juan y cuántos años va a tener su hijo? Yo voy a tener 39 acá y acá 19, ¿no? Dentro de 3 años, ambos están creciendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, la suma de las edades de ambos ahora me da 58 acá. Sí. Entonces ya está, ¿lo encontramos? ¿Qué creen? Es la idea. Bueno, aquellos que lo hicieron y se convencieron de que era la respuesta correcta, ¿llegaron a este resultado o llegaron a otro? Porque uno podía simplemente ir probando. El problema es que cuando uno hace estos ejercicios del trabajo práctico, les puede aparecer en otro orden, ¿sí? O sea, yo los veo en este orden a las opciones. Otra persona pudo haber visto en otro orden. O sea, pudo A mí haber me, tenido... que la a compañera mí lo me tenía en otro, ¿no? aparecieron en ese orden, pero yo siempre suelo empezar de abajo hacia arriba, entonces era lo que Ah, bueno, me trababa y me trababa mucho como te decía, los 3 años que sumaba. Sumaba 3 y no, había que sumar 6 en el total. claro. Era 3 por el papá y 3 por el hijo. Claro, claro. Bueno, esto es en el caso de que tenemos opciones, ¿no? Ah. Donde se nos otorgan para ir probando. Uno puede aferrarse también al formato. El compañero José dice, pero si no tenemos las opciones, tiene que haber una forma de resolverlo. Y efectivamente la hay. Yo lo que les propongo es, espérenme a la clase que viene para introducir formalmente ecuaciones y ver la otra forma de resolverlo. ¿Sí? Yo quería atacar algunos ejercicios de una forma ahora que no hablamos todavía de ecuaciones. En la clase que viene ya hablamos de ecuaciones y ahí lo atacamos con eso. Entonces no nos va a hacer ni falta tener opciones. Y por último, quiero mencionar al menos este de acá. Por ejemplo, el de 38 y 17. Bueno, imagínense que yo hacía como hizo la compañera y empezaba de abajo para arriba. ¿Qué iba a pasar en el rojo? Bueno, pasaban 3 años. Bueno, acá Juan, si tenía 38 y pasan 3 años, va a tener 41, ¿no? ¿Sí? Y acá el hijo, si pasaban 3 años, iba a tener 20, ¿no? Bueno, y 41 más 20, ¿me da 58? No. No. Bueno, pero pregunta, ¿cumplía la primera parte? ¿Cuál era la primera parte? Que tiene 4 años más que el doble de la edad de su hijo. Yo eso ni lo chequeé. Me fui directo a chequear esta parte de acá que no la verificaba. ¿Qué pasaba con la primera parte? ¿Tiene 4 años más que el doble? ¿El doble de 17 cuánto es? 4. 34. Ok, y 34 más 4 ¿cuánto nos da? 38. Entonces cumplía la primera parte, cumplía la primera oración, la primera sí. pero no cumplía la segunda, ¿sí? Eran como dos condiciones que tenían que cumplirse al mismo tiempo, ¿sí? Ana también tiene una duda de otro ejercicio de altura y base, que espero poder cubrirlo la clase que viene también. Para esta clase hicimos esta selección de los ejercicios que propusieron. Tenemos uno más que cubrir y con eso concluimos por hoy. Les respondo también al final si son dudas concretas, cortitas de lo que sea. Quiero siempre dejar un espacio para algo puntual que ustedes quieran, pero les recomiendo en esos casos donde sean cosas muy muy puntuales de aprovechar los espacios de las consultas, ¿sí? Porque tenemos los de las clases en vivo y los de las consultas, los dos. Está bien que uno puede venir por ahí, por ejemplo, solo en este horario, entonces pregúnteme, no hay problema, ¿sí? El tema es tratar de acomodar la clase en algo que nos sirva para todos.
24/7 te necesitamos antes de entregarte, digo, ¿no? Te No, aviso bueno, ya. bueno. Aprovechen el canal de YouTube, che, que hay bastantes videos. Yo les recomiendo chusmear alguno, al menos alguno. ¿Sí? No, no les digo solo miren el video, para nada. Aprovechen cuando estamos acá juntos, definitivamente. No es lo mismo ver un video que estar acá, ¿no? Para nada. Porque uno puede directamente frenar al profe y decirle, che, pará, ¿qué querés decir? Hoy surgieron un montón de ejemplos muy buenos de situaciones de, ¿qué pasa si considero un menos dentro de un paréntesis y si no? ¿No? ¿Cómo lo ajustamos para que nos dé el mismo resultado? ¿Sí? Entonces, surgen cosas que a veces, si uno solo ve el video, por ahí en esa clase no surgieron. Entonces, esto es nutritivo no solo para ustedes acá, sino para los del otro periodo, eventualmente, que la estén cursando. ¿Sí? Entonces, vamos con este de acá, el del... Bueno, gente, voy a hacer una pequeña interrupción al video. Espero puedan perdonar. Lo que ocurrió es que había quedado un ejercicio, o habíamos encarado este ejercicio de una forma en la que eh, pido mil disculpas, hice un matete, yo también como profe. A veces pasa, no suele pasar muy seguido, pero ocurrió algo interesante, que dio lugar a una discusión bastante larga y lo que me pareció ideal en este caso es editar esta parte del video y que quede una explicación de lo que se charló y lo que ocurrió en clase y la resolución correcta, entre comillas, de este ejercicio. Entonces, en este ejercicio se nos pedía hablar de un pasaje en un avión en 12 cuotas fijas con un 9% de recargo y una cuota de 22.500 pesos. Bueno, ¿cuál era el valor del viaje sin recargo? Es la pregunta. Entonces, lo que primero teníamos que hacer es hallar el monto total del pasaje. Esto sí ocurrió durante la clase y pudimos hallar que era 270.000. Ahí lo pueden apreciar que está marcado en rojo. Entonces, este monto ya incluye el 9% de recargo sobre el precio original, ¿sí? Esta era la duda que dio mucha vuelta en el momento que tuvimos de la discusión. Pero bueno, según lo que está escrito en el enunciado, podemos deducir eso, ¿sí? Es verdad que hubiese estado bueno un poco mejor de aclaración, pero bueno, eso es lo que se quería decir en este caso, que ese monto ya incluía el 9% de recargo sobre el precio original. Entonces, dicho de otra forma, como lo ven acá escrito, ese 270.000 era igual a el monto original con ese 9%. Ahora, lo que también surgió en clase es hablar de que vamos a tener que calcular algún porcentaje, ¿sí? Y yo lo que les había propuesto era mirar este ejemplo que ven acá con el 10 primero. Si yo multiplico, por ejemplo, un número 10 por 1, el resultado que obtengo es 10. Bueno, esto equivaldría a decir que tengo el 100% del número 10, ¿sí? Ahora, si yo multiplicaba por 2 al número 10, voy a tener el número 20. O voy a tener lo que sería el doble. En este caso el doble, en términos de un porcentaje, no sería el 100, sino sería el 200%, ¿no? Porque estoy teniendo el doble. Ahora, ¿qué ocurría si yo multiplicaba por un número que esté entre el 1 y el 2? Bueno, por ejemplo, yo puse ahí al 1,5. En el caso de multiplicar por 1,5, lo que ocurriría es, no estoy llegando al 200% o al doble, porque no llegué a multiplicar por 2, llegué a multiplicar por 1,5. Entonces, ahí tendré el 150%. Bueno, si yo multiplico, por ejemplo, por 1,09, voy a tener el 109%. Ojo que es 1,09 y no 1,9. Si yo hacía el 1,9, iba a estar muy cerca ya del 2, del 200%. Y claro, ¿no? Iba a tener el 190% si multiplicaba por 1,9. En este caso, iba a tener el 109%, que es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Es pasarnos un poquito más del monto original
y añadirle ese 9% extra del recargo, ¿sí? Entonces ya sabemos que si hay un monto que lo multiplicamos por este número, obtenemos el monto original añadido con ese 9% de recargo. Bueno, y entonces, ¿cuál fue el problema que pasó durante la clase? Bueno, lo que ocurrió es que yo como profe escribí la siguiente igualdad, ¿sí? Escribí esto de acá, que 270.000 multiplicado por 1,09 nos daba este número, o sea, la multiplicación está bien hecha. El problema es que esto estaría bien si uno quiere añadir 9% al 270.000. Pero claramente, como escribí acá, esto no era lo que queríamos, ¿no? Ya que en los 270.000 ya estaba incluido el 9%, ¿sí? De hecho, creo que en algunos de los comentarios en el chat, a medida que avanzábamos, algún compañero había escrito eso. Se ve que yo estaba muy embolado o lo que fuera, no lo llegué a cazar en ese momento. Les pido mil disculpas. Así que nada, sepan que esta corrección es justamente para entender de dónde sale lo que habíamos concluido al final de la clase. Ahora vamos a llegar. Pero bueno, en fin, volviendo a lo que decía. Esto tendría sentido si uno le quiere volver a añadir un 9% a este monto, que ya tenía un 9%, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Esto sí tendría sentido, ¿no? Haber escrito que 270.000 salía de hacer la siguiente cuenta, de añadirle el 9% al monto original que no tiene el recargo, ¿sí? ¿Se ve la diferencia con el que tenía escrito antes? No es que tenía que multiplicar al 270.000 por 1,09, sino que estaba multiplicando por 1,09 a este monto original sin el recargo. Ahí estaba la clave, ¿sí? Les pido mil disculpas de nuevo. Ahora sí, continuando. ¿Cómo sabemos quién era ese monto original entonces? Y acá lo que les propongo es mirar un ejemplo más sencillo primero, ¿sí? Y el que les propongo es mirar el de 100 por alguien. El de 100 igual a alguien por 4, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para saber quién es ese alguien? Bueno, una forma de resolverlo, como acá les escribí, es probando, ¿no? Con diferentes valores para este alguien que está acá que no conocemos, hasta llegar al que lo cumpla. Bueno, yo justo les propongo probar con el 25. Uno podría ir probando en realidad, ¿no? Dice 4 por 1. Me dio 4, no llegué a 100. Bueno, 4 por 2 me da 8. No llegué a 100. Y así. Bueno, iban a estar un largo rato si hacían de a 1. Si prueban con 25, 4 veces 25 nos da 100. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Eso es la pregunta que yo puse acá abajo. ¿Lo obtenemos al 100 de hacer 25 por 4? Sí. Entonces este alguien era 25. Y no hay otro número que lo cumpla, ¿sí? En este caso el 25 solo lo cumple. Bueno, otra forma, y esta es la más interesante, es dividir, ¿sí? O sea, al número 100, fíjense que si lo dividimos en partes iguales entre 4 personas, por ejemplo, si eran 100 cajas a distribuir entre 4 personas, le tendré que dar 25 a cada una. ¿Y de dónde sale esto? ¿De por qué 100 dividido 4 nos da 25? Bueno, justamente por esto. La justificación que nosotros teníamos es que un número dividido otro nos da, en este caso, 25. ¿Por qué? Bueno, porque 25 por 4 me da 100, ¿sí? Entonces, usando esta segunda estrategia, lo aplicamos ahora a nuestro caso. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos que 270.000 era igual a un monto que no conocíamos original sin recargo, multiplicado con el 1,09. ¿Y qué hacía multiplicar con el 1,09? Nos añadía un 9% a ese monto original, ¿sí? Y al hacer esa cuenta obtenemos el 270.000. Bueno, por lo que, aplicando esta idea de dividir, haciendo 270.000 dividido 1,09, efectivamente, de esta forma hallábamos ese monto original, ¿sí? Usando la misma estrategia que yo les propuse con el 100, el 4 y el 25, ¿sí?
El tema es que acá, bueno, aparecían estos números que eran uno con coma y el otro con muchos dígitos, el 270.000, entonces era un poco más difícil hallar esta estrategia de dividir. En un momento en la clase surgió la idea de dividir, que si uno dividía daba bien. Bueno, en ese momento, no sé por qué, también ocurrió que no se me vino a la mente escribir esta misma frase que puse acá, pero al finalizar la clase eh, pasó que dije, che, pará, ¿qué ocurriría si lo planteo, lo escribo tranquilo y ocurrió esto? Sí, que era lo que tenía sentido. Se ve que al haber escrito este monto de acá, o este renglón de acá, costó salir de ese cajón, ¿sí? Incluso para mí. Así que les pido mil disculpas por esa confusión que hubo ahí. Pero sepan que si llega a pasar esto de nuevo, obviamente lo voy a intentar corregir y editar el video para que les quede bien. Pero en fin, a modo resumen, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era reconocer que ese 270.000 ya venía de un monto de cuotas que tenían aplicado el recargo del 9%. ¿Y cómo resumíamos aplicar ese recargo a un monto original? Bueno, con lo que yo les comentaba de multiplicar por 1,09, ¿sí? Entonces, al multiplicar por 1,09 a un monto, ya le estamos añadiendo el 9%, sabíamos que nos tiene que dar 270.000. ¿Y ahora cómo hacemos para saber ese monto? Bueno, aplicando esta idea similar a la de el 100 igual a alguien por 4. Una estrategia es simplemente dividir el 100 con el 4. En nuestro ejemplo, o en nuestro caso, no era el número 100, era el número 270.000, y de este lado teníamos al 1,09. La idea era la misma, ¿sí? Por eso es que teníamos que efectivamente dividir por 1,09. Espero que ahora sí haya cerrado un poco mejor. La clase que viene igual lo retomo por ahí para el que no haya visto el video. Pero bueno, ahora los dejo continuar con el resto de la grabación. A ver. Ah, no, es algo, creo que se puede charlar. Es una aclaración que te va a ayudar a responderlo. Y el que quiera escucharlo, lo escucha. Sí, yo no tengo problema en quedarme un momentito más. Tenía una cosa que hacer, me acabaron de cancelar esa cosa para hacer, así que puedo quedarme un momentito más. Les queda el video, ¿sí? Aprovechen los que se tienen que ir, vayan tranquilos. Me quedo un momentito más. Este era el ejercicio 3 que trae la compañera. Y aparecen unas barras verticales raras, ¿no? Eso fue lo que seguro le hizo ruido, ¿no? A la compañera. A mí sí, eso me da miedo. Bueno, pero es lo que estábamos charlando hoy un poco más temprano. Esta idea de la distancia al cero. ¿Sí? Sí, y el miércoles voy a estar siempre acá, ¿sí? En la misma franja horaria. Hoy me extendí un poquito más porque, bueno, pasó el matete de ese ejercicio con el recargo de la cuota y qué sé yo, pero dio lugar a una charla muy interesante, yo creo, donde hicimos dos caminos, ¿sí? Ahora, este ejercicio nos recupera lo que estuvimos charlando al principio de la clase, ¿sí? ¿Y qué estuvimos charlando al principio de la clase? El tema de la distancia al cero. Por ejemplo, si yo tengo acá el número 0 y acá el número menos 10. Esta distancia de acá habíamos comentado que era de 10, ¿no? Otra forma con símbolos de hacer esta misma pregunta de cuál es la distancia al cero es poner las barras verticales. Esto lo que significa es cuál es la distancia desde el menos 10, puse un punto en vez del menos, ahí va, desde el menos 10 hasta el 0, ¿sí? Esto es lo que se nos está preguntando. Que aparezcan las barras verticales nos hace recuperar esta idea de valor absoluto o módulo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene escrito este matete así, fíjense, el del medio es la distancia desde el menos 12 hasta el 0. Este tiene que ser 12. El problema es cuando ya aparecen más símbolos raros adentro, ¿no? Como acá y acá.
Y ahí no sabemos qué hacer. Pero sí sabemos qué hacer, ¿sí? Cuando uno tiene menos 10, ¿qué significa esto? Uno puede, si quiere, aplicar directamente lo que había visto de la regla de los signos, ¿sí? Pero ¿cómo lo aplico? Yo no veo ninguna multiplicación acá. ¿Recuerdan, no? Que para la regla de los signos que habíamos comentado en la clase pasada, tenía que haber una multiplicación entre dos números, o una división. Bueno, acá no parece haberla, pero está escondida, la hay. Fíjense, si yo tenía el número menos 4, ¿de dónde sale el número menos 4? ¿No es lo mismo que hacer menos 1 por 4? 4 veces una deuda de $1. Voy a deber en total $4, ¿sí? O sea que cada vez que tengan un menos delante de un número o de un bicho, lo pueden reinterpretar como una multiplicación por menos 1. Y eso nos destraba esta cosa de acá. Tener menos 10 es equivalente a pensar en menos 1 por menos 10. ¿Sí? Menos por menos me va a dar más. 1 por 10 me da 10. ¿Sí? Entonces esto es el cálculo auxiliar, si quieren, que uno haría a un costado, a un margen, para saber qué era lo que iba adentro de este módulo, de estas barras verticales que ven acá. ¿Sí? Ya sabemos que esto que va acá adentro, este menos 10, en realidad lo que es un 10 positivo. No me olvido de que a eso le tengo que tomar la distancia al 0. Bueno, pero la distancia al 0 desde el 10 es de 10. Entonces, con eso ya concluí. Lo mismo va a ocurrir de este lado. De este lado tengo que hacer el menos 5. Bueno, de manera similar a lo del 10, pero ahora con el número 5. Y lo último que tengo que hacer es sumar y restar. ¿Sí? Este más de acá y este menos de acá. Era identificar, si quieren en el orden de las operaciones, incluir en la misma prioridad, si aparece algún módulo, habría que resolverlo primero, ¿no? Porque nos están pidiendo que calculemos una distancia al 0. O sea, si ustedes quieren, podrían incorporarlo en la lista que teníamos, ¿no? Ahora lo traigo. Lo que tendrían que incorporar sería, en el orden de las operaciones, en el lugar de los paréntesis, podrían poner paréntesis y módulo. ¿Sí? Porque nosotros no sabíamos sumar o restar estas cosas raras que andaban dando vueltas. Primero teníamos que saber quiénes eran. En ese sentido, compartiría el primer orden de prioridad, ¿no? Hay que mirar eso primero. ¿Se ve lo que digo? ¿Y ahora cuánto nos da esta cuenta? Tenemos 10 más 12, que nos da 22. 22 menos 17, pero... 17. Pero, ¿que 17 positivo o negativo? ¿Por qué negativo? Si arriba tenemos todo negativo. Claro, bueno, buena pregunta. Si arriba tengo todos menos, ¿por qué me va a dar? Bueno, y les puedo comentar. Tuve que silenciar un momentito a Irma, que se escuchaba toda la casa de fondo. Lo que nos quedó a nosotros es que hay una suma y una resta dando vueltas. Desde el principio teníamos tres cosas, ¿no? Tenemos este paquete y este paquete, que se están o sumando o restando, ¿sí? ¿Se ve eso? O sea, hay tres cosas que se van a estar sumando estas dos y restando con esta al final. Ahora, lo que había que identificar es qué era cada cosa, ¿sí? Lo primero que hicimos fue preguntarnos, bueno, este de acá, que es el más amigable, el del medio, ¿qué es? Barras verticales con un menos 12 adentro, no sé qué es. Bueno, para eso fuimos acá abajo con el ejemplo. Del menos 10, yo lo hice, ¿no? ¿Cuál es la distancia desde el menos 10 hasta el 0? Y esa distancia es 10. Bueno, si yo tenía módulo de menos 12, esto iba a ser un 12 positivo. La distancia desde el número menos 12 hasta el 0 es 12. O sea, este paquete lo reemplazamos simplemente con el número 12. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos acá.
¿Sí? O sea, este se nos transformó en 12. Con la idea de aplicar -1 por -10, que esta escritura era equivalente a eso, lo que está acá dentro del primer término, concluimos que lo que teníamos que hacer acá era tomar la distancia desde el 10 al 0. Bueno, pero la distancia desde el 10 al 0, ¿cuánto es? Y es 10. ¿Sí? Y lo mismo con este de acá del 5. Entonces, este primer renglón se nos transforma en este segundo renglón. Y ahora simplemente hay que sumar el 10 con el 12 y restar 5. ¿Se pudo seguir un poco mejor ahí? Aquellos que se tengan que ir, ya igual estamos por concluir. Pero espero ahora haya cerrado un poquito más. ¿Sí? Sí, Sí, yo sí, eso- ahora sí ya me quedó más claro. Me asustó Cada eso. vez que vean un módulo o las barras verticales, piénsenlo como que son un paréntesis. ¿Sí? Bueno, Profe, puede cerrar tranquilo, ya no espero di las haya, primeras respuestas, esperamos con la que siguen. espero haya cerrado. El del viaje, bueno, nos dio mucho para charlar. El de las cuotas, quiero decir. Pero más allá de eso, el resto de los ejercicios vieron que no eran muy raros. Ya la clase que viene lo recuperaremos por ahí el de Juan, el de la edad del Juan con el hijo, con alguna ecuación. Así presentamos las ecuaciones. Y no tienen que necesitar que hayan opciones para elegir. Y pueden saber desde el vamos cuánto es el resultado o el conjunto solución, lo que fuera. Ya vamos a charlar de eso la vez que viene. ¿Sí? Pero bueno, con lo que hicimos hoy ya tenemos creo que 4 ejercicios hechos, ¿no? Tenemos bastante. Ya nos queda menos. Sí, ya Ya nos no queda queda menos, ya no menos. queda menos. Lo Vayan vamos a llevar tranquilos, a vayan que tranquilos, estudie. gente. ¿Subís la clase, no, profe, después Sí, sí. grabada Hoy para a lo la, último? hoy a la noche va a estar aproximadamente ya la clase. Dale, dale. Gracias, muy amable por la clase. Chao, compañeros. Que anden bien, gente. Nos vemos. Chau, profe, chau, chicos, que terminen bien. Chao, chao. Chao, chao. Ah, para aquellos que no tengan el link, lo dejo en el chat. Denme un momentito. Ahí está. Para aquellos que no tenían el link, ahí lo dejé en el chat. Si no, me buscan por mi nombre, ¿sí? Me buscan como profesor Juan Cruz Damián Canciani y ahí está. ¿Sí? Nada que agradecer, gente. Para eso estamos. Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Que anden bien. Arme un grupo de WhatsApp.